Si hay una obra en el mundo donde la arquitectura no solo construye espacios, sino que construye una idea del cosmos, ese es el Angkor Wat, porque esto no es simplemente un templo, es una representación física del universo, una máquina simbólica diseñada para conectar lo humano con lo divino. Y para entenderlo de verdad, no como turista, sino como arquitecto, hay que analizarlo desde 3 pilares fundamentales, pero primero analizaremos su geometría y su emplazamiento. Lo primero que salta a la vista es su simetría axial absoluta. Todo el complejo está organizado a partir de un eje longitudinal que estructura la experiencia desde la entrada hasta el santuario central. No hay decisiones arbitrarias. Cada muro, galería y torre responde a un sistema proporcional extremadamente riguroso. Lo interesante es que esta geometría no solo es estética, sino cosmológica. El templo está concebido como una representación del universo hinduista, donde el centro corresponde al monte Meru. Esa idea se traduce geométricamente a una estructura concéntrica y jerárquica, desde los límites exteriores más amplios, abiertos y accesibles hacia el núcleo, más elevado, compacto y restringido. Las 5 torres principales no están simplemente colocadas, forman una disposición quincunциal, como los 5 puntos de un dado, que refuerzan esa idea de centro más 4 direcciones cardinales. Esto convierte el conjunto en una especie de mandala construido, donde cada elemento tiene una posición precisa dentro de un orden mayor. Además, hay estudios que sugieren que las proporciones del templo están relacionadas con ciclos astronómicos. Por ejemplo, ciertas medidas del perímetro y de las galerías parecen corresponder a números simbólicos del calendario hindú, lo que indicaría que la geometría no solo ordena el espacio, sino también el tiempo. En otras palabras, el Angkor Wat no se diseñó para verse bien, se diseñó para explicar cómo funciona el universo. Ahora la geometría por sí sola no explica todo. Lo verdaderamente potente es cómo esa geometría se implanta en el territorio. El Angkor Wat no se adapta a un lugar, lo transforma completamente. El complejo está rodeado por un foso rectangular perfectamente definido, que actúa como límite físico, pero también como elemento simbólico. Representa los océanos que rodean el mundo. Esto ya te da una pista clave. El emplazamiento no es naturalista, es conceptual. A partir de ese borde, todo se organiza mediante plataformas elevadas que separan el templo del nivel del suelo. Esto no solo protege la estructura de inundaciones, recordemos que estamos en una región monzónica, sino que también crea una sensación de ascenso progresivo, reforzando la transición entre lo terrenal y lo divino. Otro punto fundamental es la orientación hacia el oeste, algo poco común en templos hindúes, que normalmente miran al este. Esta dirección ha generado múltiples interpretaciones, desde asociaciones con rituales funerarios hasta alineaciones solares específicas, como los atardeceres que se alinean con la torre principal en ciertos momentos del año. Pero hay algo aún más interesante. El emplazamiento del Angkor Wat no se entiende de forma aislada, sino como parte de un sistema territorial mucho mayor, vinculado a otras estructuras hidráulicas y urbanas del Imperio Jemer. Canales, reservorios y caminos forman una red que conectan arquitectura, agua y paisaje. Esto significa que el Angkor Wat no es un edificio, es el nodo central de una infraestructura territorial sagrada. El primer pilar, su construcción. El Angkor Wat fue construido en el siglo XII, bajo el reinado de Suryavarman II. Y desde el inicio dejó algo claro, esto no era solo un edificio, era un proyecto territorial. Para empezar, estamos hablando de una obra que no se posa sobre el paisaje, sino que lo reorganiza completamente. El complejo está rodeado por un foso de aproximadamente 190 metros de ancho, lo cual no solo tiene una función defensiva, sino también simbólica. Representa los océanos que rodean el mundo según la cosmología hindú. A partir de ahí, la arquitectura se desarrolla mediante una secuencia axial perfectamente controlada. El acceso principal, orientado hacia el oeste, algo inusual en templos hindúes, introduce un recorrido procesional que no es casual, sino diseñado para preparar al individuo en una transición progresiva, del mundo terrenal hacia lo sagrado. Estructuralmente, el Angkor Wat utiliza bloques de arenisca perfectamente ensamblados, muchos de ellos transportados desde canteras de más de 50 kilómetros, lo que implica una logística impresionante para la época. Además, el sistema constructivo se basa en una especie de falsa bóveda por aproximación de hiladas, lo que demuestra un dominio técnico sin necesidad de arcos verdaderos al estilo romano. Sin embargo, lo más impactante no es la técnica en sí, sino la precisión geométrica del conjunto. Proporciones, simetrías y alineaciones que sugieren conocimientos avanzados de astronomía y matemática. Pero el Angkor Wat no se puede entender solo como construcción, porque su verdadera esencia está en lo que representa. Este templo está diseñado como una representación del monte Meru, que en la cosmología hindú es el centro del universo y la morada de los dioses, y aquí es donde la arquitectura deja de ser funcional para convertirse en narrativa. Las 5 torres principales simbolizan los picos de esta montaña sagrada,
mientras que los distintos niveles del templo representan diferentes planos de existencia. A medida que uno asciende, los espacios se vuelven más cerrados, más elevados, más restringidos, lo que refuerza la idea de que el acceso a lo divino no es democrático, sino jerárquico. Además, los relieves esculpidos en sus muros, kilómetros de narración en piedra, representan escenas épicas del hinduismo, como el batido del océano de leche, integrando arte, religión y arquitectura en un solo sistema. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Angkor Wat dejó de ser exclusivamente hindú y fue adoptado por el budismo, lo que demuestra algo fascinante. Su arquitectura era tan poderosa que pudo cambiar de significado sin perder su esencia. Para la población, esto no era un templo, era un centro espiritual, político y social. Era el lugar donde el poder del rey se legitimaba como divino, donde la religión estructuraba la vida cotidiana y donde el universo mismo parecía estar ordenado. Ahora bien, lo más importante es que el Angkor Wat no siempre fue el icono global que conocemos hoy. Tras el declive del Imperio Khmer, gran parte del complejo del Angkor Wat fue abandonado y lentamente absorbido por la selva. Durante siglos, la naturaleza no destruyó el templo, lo transformó, generando esa imagen casi mítica donde las raíces gigantes conviven con la piedra. Fue en el siglo XIX cuando exploradores occidentales comenzaron a documentar lo que marcó su redescubrimiento. Para el mundo global desde entonces, el Angkor Wat ha pasado por múltiples procesos de conservación, algunos acertados, otros bastante cuestionables, especialmente durante el periodo colonial. Hoy, el sitio es protegido por organismos internacionales como la UNESCO, y se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. Pero aquí hay una tensión clave que puedes analizar. El turismo que lo mantiene también lo pone en riesgo. Millones de visitantes al año generan desgaste físico, presión ambiental y transformaciones en el contexto local. Aún así, el Angkor Wat sigue siendo uno de los símbolos nacionales para Camboya. Incluso aparece en su bandera, lo que demuestra que su valor no solo es histórico, sino profundamente identitario. El Angkor Wat no solo fue una obra arquitectónica, es una declaración de cómo una civilización entendía todo el mundo. Porque mientras hoy construimos ciudades para vivir mejor, ellos construyeron un templo para explicarle el universo. Y tal vez la pregunta no es cómo lo hicieron, sino por qué ya no construimos con ese nivel de significado. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.